Jazz, un fraseo por el lado más salvaje. Los jazzmen de la edad dorada del jazz vivieron vidas turbulentas, destinadas al desastre. A diferencia de las estrellas del rock, lo suyo no fue cuestión de rebeldía, sino un cóctel de miseria y ausencia de opciones. La tradición oral, musical y religiosa de los esclavos africanos diseminados por el sur de los Estados Unidos entra en colisión con la europea a finales del siglo XIX. Blues, ragtime, minstrel shows, himnos espirituales, folk o danzas ring shout conviven y se desarrollan, se funden y confunden en las calles y teatros de la otrora próspera de Nueva Orleans, tolerante y acostumbrada a la mezcolanza. Nueva Orleans profesaba devoción a la música en general y a las bandas de metales en particular. En sus barrios nació a principios del siglo pasado el Dixieland, lo que hoy conocemos como jazz. Vocalistas, trompetistas, pianistas o lo que fuera, esta decena de genios formaban el sagrado panteón que elevó al jazz, en sus distintas manifestaciones, a la categoría de culto en el siglo XX. Miles Davis creció en un acomodado barrio blanco del East San Luis, ciudad de la que se habían trasladado sus padres desde Alton en Illinois, donde nació en 1926. Sus primeros admiradores también fueron músicos blancos, fundamentalmente Harry James y Bobby Hackett. Seriamente interesado en la música, tomó clases en Enel Buchanan, trompetista ocasional de la orquesta de Andrew Kirk, cuando aún había cumplido los 13 años. De este músico recibió su primer consejo que llevó a la rajatabla durante toda su vida. Toca sin vibrato, ya temblarás cuando seas viejo. Ese fue el embrión de ese estilo liso y lírico, aparentemente frío pero emocionante hasta casi llorar. Con 16 años cumplidos, tuvo la oportunidad de salir de gira con la orquesta de Tiny Bradshaw, pero la negativa del padre se lo impidió. En 1944, escuchó por primera vez a Charlie Parker y a Dizzy Gillespie en la orquesta del cantante Billy Eckstine. Hizo amistad con él y Bert le aconsejó que se trasladara a New York. Una vez en la ciudad, Miles fue el testigo directo de la cruenta batalla estilística entre lo viejo del jazz, el swing y lo nuevo, el bebop. Después de varias actuaciones a uno y otro lado de la calle 52, son los creadores del nuevo sonido, estuvo capacitado para dar un paso crucial en su carrera. En 1949, Miles terminó su primera obra capital de la historia del jazz, junto al compositor Gene Evans y músicos de la talla de Gerry Mulligan y Lee Konitz, entre otros. Grabó Beer of the Cool, una obra que dio paso al célebre Noneto Capitol, una empresa democrática que repartía responsabilidades entre solista, compositor y arreglista. En aquella época sufrió su primera detención por consumo de drogas, y en 1951 fichó por el sello Prestige, por el que grabó años después 4 formidables álbumes que figuraban entre lo mejor de su discografía. Atrás quedaba la tormentosa sesión de grabación con Thelonious Monk y su participación en el famoso quinteto de John Coltrane. Precisamente la colaboración de Miles con Coltrane convenció a los jefes de la Columbia para que Miles firmara con ellos. En las arcas de Columbia están algunas de las mejores grabaciones de Miles, entre ellas el obligatorio Kind of Blue, grabado en 1959, las grabaciones en directo en el Plugged Nickel de 1965, el 1000 veces referenciado como el primer disco de jazz rock de la historia titulado Beaches Brew, o el disco que inauguró la etapa eléctrica de Miles titulado In a Silent Way, de 1969. En aquella época, a su alrededor se precipitaban los acontecimientos en los años 60, la psicodelia y el rock llamaban con fuerza a la juventud de entonces, y Miles no quiso apearse del autobús. Sus discos tomaron sesgo cada vez ruidoso y en su banda predominaban cada vez más los bajos eléctricos y guitarras amplificadas, y si bien eso le ayudó a aumentar su popularidad entre las nuevas generaciones, su creatividad disminuía notablemente.
después de un concierto celebrado en Madrid en 1990, se le manifestaron los primeros síntomas de una enfermedad que le llevó a la muerte. Falleció en Santa Mónica el 28 de septiembre del 91. Nadie como Miles Davis ha hecho corresponder la edad artística de su desarrollo estilístico con las distintas etapas del jazz. Su juventud estuvo ceñida al bebop, el torrido sonido del hard bop. Luego, aliviado por la brisa del cool, se apoderaron de él durante su adolescencia y la tentación otoñal del jazz eléctrico, recrudecida en su última fase, le ocupó hasta que le sobrevino la muerte. Miles se llevó el secreto de su música y de su vitalidad. Así damos por concluida la primera parte de este especial de jazz. Sintonízanos mañana a la misma hora para la segunda parte. Buenas noches.